Ahora vamos a ver la estática de una partícula, o también podemos decir el equilibrio de un punto en el espacio. La estática de un punto en el espacio podemos estudiarla en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Vamos a hacerlo primero en 3. Tenemos un punto en el espacio y en ese punto van a converger varias fuerzas. Entonces, si el punto en el espacio está en equilibrio, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. La suma de fuerzas igual a 0 tiene doble interpretación. Podemos interpretarla en formato de componentes. Entonces la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser 0. La suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Y la suma de todas las fuerzas en el eje Z tiene que ser 0. O también podemos darle una interpretación geométrica. Al unir cabeza con cola y hacer la suma vectorial, se tiene que formar un polígono en el espacio cerrado en 3 dimensiones con una circulación cerrada. Ahora, en el caso de un sistema de fuerzas en 2 dimensiones, las ecuaciones solamente se reducen a 2. Y lo mismo, va a formar un polígono cerrado de una sola circulación. Entonces, tenemos 2 formas de encarar el problema. Uno, usando vectores en su representación física de flechas, o si no, interpretarla usando sus componentes en forma más analítica. Vamos a dar unos ejemplos para ver cómo analizar este tipo de fuerzas. En este problema, yo tengo aquí un mástil y del extremo del mástil estamos amarrándolo un cable hacia el punto B y lo estamos jalando con una fuerza de 1.5 toneladas. Y aquí la pregunta es que podamos escribir este vector usando sus componentes, sus coordenadas. ¿Cómo vamos a escribir 1.5 toneladas usando sus componentes, sus coordenadas? Para resolver este problema, entonces, vamos a localizar los puntos A y B. Vamos a localizar primero el punto OA. Entonces, fíjense que me estoy desplazando 0 distancias en X. Me tengo que desplazar 2 metros en Y. Y luego me tengo que desplazar 10 metros en Z. Y por eso es que su coordenada es 0, 2, 10. Ahora vamos a localizar el punto B. Me tengo que desplazar 4 metros en X, me tengo que desplazar 8 metros en Y y me tengo que desplazar 0 metros en Z. Entonces estas son sus coordenadas, 4, 8, 0. Luego les decía que si yo quiero encontrar el vector que va de un punto inicial a un punto final, la fórmula es vector final menos vector inicial. Entonces el vector final aquí es el vector OB menos el vector inicial que es OA. 4 menos 0 es 4, 8 menos 2 es 6, 0 menos 10 es menos 10. Ahora voy a calcular el módulo del vector. Es 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado, eso es raíz de 152. Lo que yo necesito es conocer el vector unitario que va de A a B, porque yo ya sé la magnitud del vector, es 1.5. Entonces sabemos que cualquier vector va a ser escrito como su módulo multiplicado por su vector unitario asociado. Entonces el vector unitario asociado de este vector fuerza es exactamente igual al vector unitario asociado al vector AB. Por eso es que el vector unitario que va de A a B va a ser igual al vector dividido entre su módulo. Entonces yo ya conozco el vector unitario. Entonces solamente tengo que reemplazar. El módulo del vector vale 1.5 y solamente le tengo que multiplicar, es su vector unitario asociado y así es como encuentro las componentes del vector. Bien, pasamos a otro problema en 3 dimensiones. En este problema nos dicen que yo tengo aquí un bloque que está colgando, que tiene un peso de 1 kilonewton y está colgado por 3 cables, el cable A, el cable B y el cable C. Y estos cables están en el espacio. Y el sistema de referencia está justamente localizado en el punto donde está colgando el peso de 1 kilonewton. Y la pregunta es que calculemos las tensiones que hay en los cables. Entonces, primero, yo tengo localizadas las coordenadas de los cables. Entonces yo ya puedo calcular el vector unitario asociado a cada cable. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque resulta que la tensión en A va a ser igual a su módulo, que no conozco, multiplicado por su vector unitario asociado, que ese sí lo conozco. Lo mismo va a pasar con B. El vector
tensión en B va a ser igual a su módulo multiplicado por el vector unitario asociado. Lo mismo va a pasar con C. La tensión que hay en C va a ser igual al módulo de la tensión que hay en C multiplicado por el vector unitario asociado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a anotar cada vector en función de sus coordenadas. Entonces, empezamos con A. Nos tenemos que desplazar 1.2 metros en X, ahí está. Nos tenemos que desplazar menos 1.5 en Y. Y nos tenemos que desplazar 2.4 metros en Z. Entonces, ahí tenemos las coordenadas de OA. En el caso de las coordenadas de OB, nos tenemos que desplazar menos 1.8 en X, menos 2.1 en Y y más 2.1 en Z. Entonces fíjense que ahí están las coordenadas de B. Y para las coordenadas de C, me tengo que desplazar menos 1.2 metros en la dirección negativa de X. Luego me tengo que desplazar 1.8 metros en la dirección Y positivo. Y me tengo que desplazar 0,9 metros en la dirección Z positivo. Por eso es que aquí está así, menos 1.2, más 1,8 y más 0,9. Ahora calculamos sus módulos. Calculamos el módulo de OA, 1,2 al cuadrado, más 1,5 al cuadrado, más 2,4 al cuadrado, raíz, y eso es raíz de 9,45. Lo mismo hacemos para el vector OB, 1,8 al cuadrado, más 2.1 al cuadrado, más 2.1 al cuadrado, raíz, eso es raíz de 12,06. Como estamos sacando el módulo, no importa el signo. Hemos dicho que tanto positivos como negativos, como está elevado al cuadrado, eso no va a influenciar. Calculamos el módulo de OC, eso es 1.2 al cuadrado, más 1,8 al cuadrado, más 0,9 al cuadrado, eso es raíz de 5,49. Entonces, como decíamos al inicio, yo ya sé ahora que el vector en el cable A va a ser su módulo, que no lo conozco, le estoy llamando TA, multiplicado por el vector unitario asociado, que es el mismo vector unitario asociado que el vector OA. Entonces reemplazo TA, reemplazo lo que va al vector OA y su módulo, 1.2 dividido entre la raíz de 9,45, eso es 0,390, y así hago con cada una de las componentes. Lo mismo hacemos ahora con la tensión que hay en el cable B. Es igual al módulo, que no sé, lo estoy llamando TB, multiplicado por el vector unitario asociado, que eso es el vector OB, dividido entre su módulo. Solamente reemplazo lo que hemos sacado anteriormente y solamente este raíz de 12,06 va a dividir a cada una de las componentes y así es como obtenemos las componentes del vector TB. Luego para el vector en el cable C es lo mismo, es el módulo del vector multiplicado por su vector unitario asociado. No conocemos el módulo de la tensión C, pero el vector unitario lo conocemos. Eso es OC dividido entre su módulo. Entonces copio lo que va en las componentes de OC y lo divido entre la raíz de 5,49. Y la raíz de 5.49 va a dividir a cada componente y así encontramos una forma de escribir al vector de la tensión C. En el caso del peso, solamente tenemos una fuerza hacia abajo en la dirección negativa a Z, por eso es menos K, y su módulo vale 1. Por eso es que para el caso del peso, su módulo vale 1 y su dirección y sentido es menos K. Y eso escrito en notación matricial es 0, 0, menos 1. Bien, entonces, si la partícula se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Entonces voy a reemplazar lo que vale la tensión A, la anoto, aquí vale la tensión A, lo anoto, más la tensión B, aquí están las componentes de la tensión B, lo anoto, ahí está anotado, más la tensión C, aquí está la tensión C, lo anoto, más el peso, ahí está, y la suma tiene que ser 0. Esta ecuación la puedo escribir mejor en una notación matricial, que es esta, ¿no? Fíjense que es fila por columna, me reproduce la primera fila, fila por columna me reproduce la segunda, fila por columna me reproduce la tercera. Y tengo que resolver ese sistema de ecuaciones, que es un sistema 3×3. Puedo hacerlo directamente en la calculadora, pero voy a usar aquí el método de Gauss, la eliminación gaussiana, que es la forma más sistemática de resolver el problema si solamente cuento con una calculadora simple. Pero ustedes pueden usar cualquier programa
para resolver sistemas de ecuaciones y está bien. Yo voy a hacer la antigua. En la antigua, yo quiero que este punto sea 1. Entonces lo que voy a hacer a toda esta fila, lo voy a dividir entre 0,39 porque yo quiero que aquí el primer pivote valga 1. Entonces justamente a la primera fila lo divido entre 0,39 y aparecen estos números que están aquí. Ahora, ¿qué ventajas tiene eso? Como esto es 1, lo que puedo hacer es a la fila 1, a esta fila, voy a multiplicarlo por el negativo de este número. El negativo de menos 0,488 es más 0,488. Voy a multiplicar 0,488 a toda la fila y toda esa fila la voy a sumar a la segunda. El objetivo es que este número se vuelva 0, ¿no? Porque fíjense que cuando yo multiplique 0,488 por 1 y le sume al número que estaba aquí, él se va a hacer 0. Lo mismo, yo quiero que ahora este número se convierta en 0. Entonces tengo que multiplicar a toda la fila 1 por menos 0,781. Entonces toda esta fila voy a multiplicarlo por menos 0,781 y recién le voy a sumar a la fila 3. ¿Para qué? Para que este término se haga 0. Entonces rápidamente hagamos este número. Entonces va a ser igual a menos 1.328 por menos 0.781 más 0.605 y eso va a dar 1.642. Lo mismo va a pasar con este número. En el caso del 1, fíjense que no afecta en nada porque menos 0,781 por 0 sigue siendo 0 y cuando yo le sume la fila 3, le estoy sumando directamente 1 y eso es 1. Bien, ahora yo quiero que este número que está aquí se convierta en 1. Entonces toda esta fila lo voy a dividir entre menos 1.253. Y así es como esta fila, este número se convierte en 1. Ahora yo quiero que este número desaparezca. Entonces toda la fila 2, a toda esta fila 2, voy a multiplicarle por menos 1.642. Y así es como va a aparecer y lo voy a sumar a la fila 3. Menos 1.642 más 1.642, este término se va a hacer 0. Este término donde ha salido es igual a menos 0,101 por menos 1,642 más 1.409 y sacamos 1.575. Este número sigue siendo 1 porque cualquier número que multiplica el 0 va a ser 0 y cuando lo sumen con el 1 va a seguir siendo 1. Listo. Entonces ahora sí ya tengo resuelto el sistema de ecuaciones. La tercera fila significa que 1.575 por la tensión C es igual a 1. Entonces la tensión C vale 0,635. La segunda fila significa que una tensión B menos 0,101 por la tensión C, pero la tensión C ya sé cuánto vale, entonces solamente lo copio. De ahí despejo la tensión B y saco que la tensión B vale 0,064. Y ahora voy a reemplazar ya en la última fila, entonces 1 significa que la tensión A menos 1.328 por la tensión B, acopio la tensión B, menos 1,313 por la tensión C, copio la tensión C, es igual a 0, despejo la tensión A y saco que la tensión A vale 0,919. Entonces la solución es esa, la tensión A vale 0,919 kilonewtons, la tensión B vale 0,064 kilonewtons y la tensión C vale 0,635 kilonewtons. Ahí tenemos entonces dos ejemplos de fuerzas en el espacio. Nosotros vamos a concentrarnos, es más, en problemas de 2 dimensiones. Entonces, los anteriores ejercicios solamente es para que vean cómo se resolvería un problema en 3 dimensiones, pero vamos a concentrarnos en problemas de estática bidimensional. Entonces vamos a concentrarnos más
en partículas en el plano. Un ejemplo clásico es este. Yo tengo aquí dos fuerzas, una de 60 kilolibras y una de 40 kilolibras, y me preguntan que calcule cuál es la resultante de estas dos fuerzas. Como se trata de dos fuerzas, yo puedo sumarlas en forma física usando el método del paralelogramo. Yo puedo llevar estas dos fuerzas a un mismo origen, trazo sus rectas paralelas, el punto donde se chocan, esa es la resultante. Entonces aquí se forma un triángulo donde yo sé que el valor de este lado es 40, el valor de este lado es 60. La suma de los ángulos de un cuadrilátero es siempre 360 grados. Yo sé que la abertura que hay entre los dos, entonces 360 grados menos, voy a restarle esta abertura, que es 25, pero aquí también existe la misma abertura. Entonces menos 2 veces 25 grados. Y esa abertura la tengo que dividir entre 2 por la simetría del paralelogramo. Y ahí me sale 155 grados este ángulo. Entonces aquí solamente tengo que aplicar es el teorema de los cosenos, donde r al cuadrado va a ser igual a 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 veces 40 por 60 coseno del ángulo del r. Es justamente este 155 grados. Está con 2 pasa con raíz y así obtenemos que la resultante vale 97.73 kilolibras. Aquí no hay que preocuparse en transformar las unidades de fuerza. Cada vez que uno hace un problema, uno tiene que trabajar con las unidades que tenga el problema. Si tenemos kilonewtons, si tenemos kilogramos fuerza, toneladas, no hay que transformar las unidades de fuerza. Hay que trabajar con las unidades del problema. Luego, para encontrar este valor alfa, que está aquí, podemos aplicar el teorema de los senos. Seno de sobre su lado, que es 60, tiene que ser igual a seno de 155 grados sobre su lado, y su lado vale justamente 97.73. De aquí encontramos el seno del ángulo y calculamos que el ángulo vale 15.04 grados. Estos 15.04 grados es el ángulo que va desde el vector 40, pero el vector 40 está ubicado con un ángulo de 20 grados. Entonces, 20 grados más 15.04 son 35.04 grados. O sea que esta fuerza de 97.73 está localizada con un ángulo de 35.04 grados desde la horizontal. Bien, esa es una forma de resolver el problema cuando tenemos dos fuerzas. Porque si yo tengo dos fuerzas es fácil construirme un polígono y ese polígono va a ser un triángulo. El problema es que si yo tuviera el mismo ejercicio, pero ahora yo tengo más de una fuerza, fíjense que tengo aquí 1, 2, 3, 4 fuerzas y me preguntan que calcule cuál es la resultante de todas estas fuerzas. Obviamente si yo aplico el método del polígono, de la suma física de estos vectores, y voy uniendo cabeza con cola, ahí ya no se me forma un triángulo. Entonces el problema es más difícil. Entonces lo que se tiene que hacer es usar las componentes de los vectores y sumar componente a componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar F1, vamos a llamarle F2, vamos a llamarle F3, vamos a llamarle F4. Y lo que vamos a hacer, vamos a usar un sistema de referencia. Este ya es un problema bidimensional, entonces solamente hace falta el eje X y el eje Y nada más. Entonces, vamos a tener que escribir cada una de estas fuerzas usando sus componentes. Empecemos con la fuerza F1. Fíjense que yo tengo aquí, se va a formar un triángulo. Yo tengo la abertura. Entonces fíjense que aquí la descomposición de este triángulo va a ser en la dirección X negativa más la dirección Y positiva. Y como se forma un triángulo, esta componente de abajo va a ser la función coseno y la componente vertical va a ser la función seno. Entonces vamos haciendo uno por uno. Entonces para la fuerza 1, este vendría a ser su descomposición, es menos 30 coseno de 20 grados y es 30 seno de 20 grados. Negativo
porque su componente en X está en contra del sentido positivo de X. En el caso de los 20 kilolibras, solamente tiene componente en Y, o sea, X vale 0 y su componente Y vale más 20, está aquí. Para el siguiente vector, 60, lo mismo, su componente va a ser un X positiva y su componente Y va a ser Y positiva, y una va a ser 60 coseno, y en cambio su componente Y va a ser 60 seno, que es justamente lo que aparece aquí. Esas son sus componentes. Y finalmente el vector 4, lo mismo, la hipotenusa vale 40 unidades, 40 kilolibras. Tengo su componente en X y su componente en Y. Su componente en X va a ser la función coseno, positivo, está en el sentido positivo de X, y su componente Y es positiva también, y es la función seno. Entonces vamos a anotar ahí sus componentes, ahí están. Y ahora la resultante es la suma de esas cuatro fuerzas, entonces solamente tengo que sumar, tengo que respetar las filas con las filas, y la resultante es 51.85 para X y 86.37 para Y. Puedo hallar la resultante de fuerzas, que es cada una de estas componentes al cuadrado raíz, y saco la resultante, que es 100.72. Ahora, también puedo calcular no solamente la magnitud de la fuerza resultante, sino dónde está ubicada. Porque como ya sé las componentes, yo sé que su componente X es 51,82, yo sé que su componente Y vale 86.37, la tangente del ángulo es su cateto opuesto sobre su cateto adyacente, el ángulo, la inclinación que tiene la resultante con respecto a la horizontal, que es 59.04 grados. Como estamos interesados en la estática de dos dimensiones, vamos a concentrarnos solamente en el plano ahora. Vamos a dejar de un lado el caso del problema de 3 dimensiones y vamos a concentrarnos ahora solamente en resolver problemas bidimensionales. Uno de esos problemas es el cálculo de nodos isostáticos. Vamos a definir qué es un nodo isostático al final de los ejercicios. En los siguientes nodos, arriba, fuerzas conocidas y desconocidas. De las fuerzas desconocidas, lo único que se conoce de ella es su línea de acción, sus direcciones. La pregunta es, si cada uno de los siguientes nodos está en equilibrio, tenemos que calcular la magnitud y sentido de las fuerzas desconocidas. Fíjense que yo tengo este nodo, que está en equilibrio. En este nodo, yo sé que le está llegando 80 kilonewtons y que le está llegando otras dos fuerzas que yo no conozco ni su magnitud ni su sentido, solamente conozco su dirección, como está ahí escrito en el problema. La dirección de esta fuerza está formando una pendiente de 4,5. Entonces el problema me dice que calcule cuánto es la fuerza de estos dos vectores y su sentido, porque la dirección la conozco, la estoy viendo ahí. Como aquí tengo dos fuerzas, voy a construir más bien un triángulo. Entonces esta recta la voy a unir aquí arriba y fíjense que se tiene que formar necesariamente un polígono cerrado. Entonces yo ya sé la dirección y el sentido de los 80 kilonewtons. Para que este polígono sea un polígono cerrado, necesariamente se tiene que cumplir es el sentido del flujo, como está indicando el sentido de los 80 kilonewtons. Entonces necesariamente el vector tiene que tener este sentido y necesariamente tiene que tener este sentido para que puedan formar un polígono cerrado, con una circulación cerrada. Este triángulo es semejante al triángulo 4,5. Es solamente, fíjense, es como hacerlo aquí, unirlo otra vez, ¿no? Es unirlo. Entonces esta distancia también es 5 y esa distancia también es 4. Entonces ahí se forma el triángulo 4,5. Entonces yo puedo aplicar aquí semejanza de triángulos. Entonces A sobre 80 va a ser igual a 5 sobre 4. De ahí encuentro cuánto vale A. A vale 100 kilonewtons. Entonces, como ya tengo el valor de A, ya tengo los 80, directamente el B lo puedo hallar por Pitágoras. B al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado, que es justamente los 100 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 80 al cuadrado. Entonces está con 2, pasa con raíz, y ahí tenemos que B vale 128,06 kilonewtons.
Entonces fíjense que esta sería la solución del problema. Hemos hallado la magnitud de las fuerzas y hemos hallado los sentidos que tienen que tener necesariamente para que ese nodo esté en equilibrio. Y fíjense que las unidades no nos preocupamos. Vamos a trabajar siempre en las unidades que nos está dando el problema. En este caso todos son kilonewtons. Bien, pasamos a otro problema. Fíjense que ahora aquí tengo un nodo que también le está arribando 80, pero ya no son kilonewtons, son kilogramos fuerza. Y también tenemos la dirección de las fuerzas desconocidas. Fíjense que es el mismo problema que el anterior, pero en este caso vamos a resolverlo usando componentes. Yo sé el triángulo que es 4, 5. Entonces la tangente de ese ángulo es 5 sobre 4. Arco tangente me va a dar 51.34 grados. Voy a asumir un sentido. Y las ecuaciones ellas solas me van a decir si ese sentido era correcto o no. Si la respuesta me sale positivo, significa que el sentido que he asumido es el correcto. Y si la respuesta me sale negativa, significa que el sentido era contrario. Entonces yo voy a asumir unos sentidos ahí. Voy a llamarla aquí tensión 1, que no conozco, y voy a llamarla tensión 2, que no conozco. Entonces voy a hacer la suma de componentes. Entonces voy a sumar primero las X en la dirección positiva. Entonces yo tengo más 80. Al descomponer la tensión 2, tengo su componente X, que es la tensión 2 coseno del ángulo positivo. Eso es igual a 0. Y ahora cuando sume las fuerzas en el eje Y, tengo que sumar tensión 1 más la componente de la tensión 2 en Y, que sería tensión 2 seno del ángulo. Y eso tiene que ser 0. Entonces, de la primera ecuación, voy a despejar la tensión 2. Está con más 80, pasa con menos. Coseno del ángulo que está multiplicando pasa a dividir. Y como ya sé el ángulo, encuentro que la tensión 2 vale menos 128,06. Entonces fíjense que me sale negativo, lo que significa que el sentido es al revés. Voy a calcular la tensión 1. Entonces parto de la ecuación 2. Entonces está con más, pasa con menos. Pero ya tiene un signo menos la tensión 2, entonces es positivo. Es 128,06 seno de 51.34 grados. Calculo y obtengo que la tensión 1 vale más 100 kilogramos fuerza. Positivo. Lo que significa que el sentido de la tensión 1 es el correcto. Entonces fíjense que así es como encuentro el valor de las resultantes. Y fíjense que es exactamente la misma solución anterior, solamente que aquí eran kilonewtons, en cambio en lo anterior era kilogramo fuerza. Entonces yo tengo esas dos ventajas. Yo puedo pensar en polígonos o puedo pensar en componentes. Bien, tengo aquí el problema C. Tengo un nodo donde le está saliendo 1 tonelada, sale 2 toneladas y me preguntan que encuentre cuánto tienen que valer las fuerzas actuando en estas direcciones para que la partícula, el nodo, se encuentre en equilibrio. Entonces este es fácil, ¿no? Porque fíjense que si yo tengo 2 toneladas hacia arriba, tengo que tener necesariamente 2 toneladas hacia abajo. Y si tengo 1 tonelada a la izquierda, necesariamente tengo que tener 1 tonelada a la derecha para que el nodo esté en equilibrio. Entonces ha estado fácil. Otro ejemplo. Yo tengo aquí 10 kilonewtons y en la misma dirección me está llegando otra fuerza que desconozco y tengo aquí otra fuerza y aquí tengo una abertura. Y me preguntan que calcule cuánto tiene que valer la fuerza presente en estas direcciones y el sentido. Entonces, como estos dos tienen el mismo sentido, voy a asumir un sentido para esta dirección y ahora voy a descomponerla en dos componentes. Una componente que sea perpendicular a la dirección que están formando estos dos vectores y otra dirección paralela. Entonces fíjense que para que la partícula se encuentre en equilibrio, necesariamente esta componente tiene que valer 0, porque de otra forma la partícula estaría desequilibrada. Pero para que valga 0, necesariamente esta fuerza tiene que ser 0. Bien, y pasamos a nuestro último ejemplo. Fíjense que tengo un nodo. De este nodo está arribando una fuerza, 67.08 kips.
y tengo la dirección de la fuerza, que es 4,2, es su pendiente, y ahora me piden que halle la magnitud y el sentido de las fuerzas desconocidas. Entonces, en este caso, lo más fácil va a ser formar triángulos. Entonces, yo puedo agarrar el primer vector, luego voy a acompañar el siguiente vector en la misma dirección que conozco, y el siguiente vector tiene que tener la misma dirección que conozco, y se tiene que formar una circulación cerrada. Entonces, esta es la única posibilidad para que se forme una circulación cerrada. Y este triángulo tiene que ser semejante a la proporción 4,2. Entonces, fíjense que como yo sé este triángulo, la hipotenusa es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso es raíz de 20. Entonces, puedo usar semejanza de triángulos. A dividido entre 67.08 tiene que ser igual a 4 sobre raíz de 20. De ahí encuentro el valor de A, que vale 60 kips. Lo mismo ahora hago con B. B dividido entre 67.08 tiene que ser igual a 2 sobre la raíz de 20 por la semejanza de triángulos. Entonces despejo B y encuentro que vale 30 kips. Entonces yo ya sé los sentidos, ya sé sus magnitudes, entonces ya acabo de resolver el nodo. Bien, entonces lo que acabamos de hacer es resolver nodos isostáticos, pero no les dije qué es un nodo isostático. Es cuando en el nodo, que llegan muchas fuerzas, solamente dos fuerzas son desconocidas. Ese es un nodo isostático, en un problema de dos dimensiones. Y las ecuaciones estáticas solamente son dos. Suma de fuerzas en X es igual a 0 y suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por eso es la necesidad de que solamente dos fuerzas sean desconocidas y todas las demás fuerzas sean conocidas.